Dios bendiga a quienes están conectados. Nehemías capítulo 8. Vamos entonces al libro de Nehemías capítulo 8, del versículo 1 al 8. Sellado la cita de lectura como está escrito en el nombre del Señor. Dice, y se juntó el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semá, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha. Y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamim, Acub, Sebetía, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. El último versículo. Y leían en el libro de la ley de Dios, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Que por la lectura de su palabra en este día seamos bendecidos. Traté de practicar lo más que pude los nombres, ¿ya? Para que no me saliera tan trabada la lectura. Pero creo que salimos airiosos hoy día. Damos gracias a Dios por su palabra, ¿cierto? Bueno, hoy quiero hablarles del libro de los libros. El libro de los libros. Ahora, este episodio es muy significativo en el pueblo del Señor. Porque después de mucho tiempo y de sin escuchar la voz de Dios, llega una instancia en donde el Señor permite que Esdras, un hombre importante para el pueblo, un hombre que era escriba, ¿ya? Los escribas en aquellos tiempos eran los hombres que transcribían la ley del Señor, ¿ya? Estos eran los escribas, escribían, ¿ya? En este caso escribían y transcribían la ley de Moisés. Este es el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y también, además de ser escriba, Esdras también era un sacerdote. Y cuando la Biblia nos habla del sacerdocio, y especialmente de Esdras, nos habla de un hombre muy devoto al Señor, que amaba a Dios. Un hombre que también, aparte de amar al Señor, era un hombre consagrado, porque el sacerdocio, era una función que requería consagración. Por eso el Señor dice a través del Nuevo Testamento de Pedro, dice, a nosotros Dios nos ha hecho nación santa, real sacerdocio. Eso quiere decir que nosotros debemos de vivir devotamente y debemos de vivir consagradamente para el Señor. Bueno, Esdras era un hombre importante y tiene la hermosa, la honrosa labor de leer la ley de Moisés. Es precioso este pasaje bíblico. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de leerlo y si a lo mejor le costó un poco entender, yo quiero invitarlo a que lo vuelva a hacer. ¿Ya? Porque eso también nos invita a la palabra.
que podamos entender la palabra. Entonces, al Esdras pararse a todo esto, por eso es que nuestras iglesias son así. No sé si se notó que había un púlpito de madera. Generalmente los púlpitos de nuestras iglesias pentecostales son de madera porque nace de allí. Se ha dado cuenta que también vienen en altura. De ahí nace esa figura. Es bíblica la forma en que está construida nuestra iglesia. O la mayor cantidad de la iglesia. Bueno, nosotros teníamos esto. Es lo que tenemos. ¿Ah? Quizá no es una madera 100% madera, pero son retazos de madera. Pero esa es la figura que tiene nuestra iglesia. Por eso cuando vamos a muchas de las iglesias pentecostales de nuestra iglesia, a lo largo de todo el país, nos encontramos con púlpitos grandes de madera, que están en altura, ¿cierto? Muchos de ellos tienen que subir escalera. Bueno, hace mucha alusión a esto, a este momento tan glorioso, en donde Esdras toma la ley, toma la palabra del Señor y dice la Escritura que Él la abre delante del pueblo. Y dice que todo el pueblo que ve a Esdras abrir la ley, obviamente no era como una Biblia como esta, pero entendemos la figura, nos damos cuenta de que el pueblo, dice, prestó atención. ¿Usted está prestando atención hoy día? Entonces necesitamos prestar atención. Miren la condición en la que se encontraba el pueblo. Estaban en un proceso de reconstrucción. Pero el Señor hace un alto en el camino y les permite disfrutar y volver a oír la voz de Dios. Escuchar la ley de Moisés. Y Esdras tiene este hermoso privilegio. Y el pueblo estaba deseoso de poder escuchar la voz de Dios, la ley del Señor. Y por eso que la Biblia dice, al inicio de nuestra lectura, dice que se reunieron. Y lo habla y lo menciona como una congregación. Se reunieron ahí los del pueblo del Señor para oír la ley del Señor como un solo hombre. Miremos el versículo 1. Dice que y se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Es decir, cada vez que nosotros nos reunimos para estar en la casa de Dios debemos ser un solo hombre. Y esto nos habla de la unidad, esto nos habla de la comunión. Usted y yo debemos mantener y estar en comunión para oír a Dios. Porque donde hay 2 o 3 congregados en el nombre de Jesús, Jesús está en el medio. Jesús nos habla. Entonces es importante considerar la postura hoy día que tiene este hermoso pueblo frente a esta situación en donde ellos en comunión estaban allí, reunidos para oír a Dios. Cada martes, cada miércoles, cada jueves, cada sábado de la mañana nos reunimos y cada domingo por la mañana nos reunimos para oír a Dios, para estar con Dios y para que Dios habite en medio de su pueblo. Sin duda alguna que el Espíritu de Dios debe haberse movido de una forma gloriosa en ese lugar, ya que vemos los resultados de solamente oír la palabra de Dios. Entonces estos hombres, estas personas, dice que hombres y mujeres, interesantemente mencionó a las mujeres. No era muy habitual que lo hiciesen, pero era un momento tan solemne, era un momento tan importante que aquí el escritor, aquí Nehemías, dice que estaban hombres y mujeres, incluso dice, y todos los que podían entender, lo más probable es que también hayan habido jóvenes, adolescentes o niños que pudieran entender lo que se estaba leyendo. Eso nos habla de que la palabra de Dios es para todos. Este libro de los libros es para todo aquel que pueda entenderlo. Sé que muchas veces pasa que la gente no logra entender la palabra de Dios. Es por eso que nosotros constantemente le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude a poder entender, a poder recibir de parte de Dios aquella porción que nosotros necesitamos. Ahora, fueron horas de lectura, ¿eh? No es que estuvieron, nosotros aquí estamos una hora y media, 2 horas, ¿cierto? Y yo trato de predicar 45 minutos, 40 minutos, pero ellos estuvieron hasta el mediodía, dice. Estuvieron entre 5 y 6 horas escuchando la palabra de Dios. ¿Se imagina que yo me pusiera a leer y nos fuéramos hoy día a las 5 de la tarde? ¿Cómo quedamos? No lo voy a hacer, no se preocupe, ¿eh? Pero se imagina, fue algo similar. Fue algo similar lo que aconteció en aquel momento, en que Esdras abrió la ley. Y al abrir la ley dice que leyó el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Y lo leyó delante del pueblo hasta el mediodía, entre 5 y 6 horas. Ayúdenos el Señor a poder resistir 40 minutos que sea. ¿Eh?
Pero es que esta gente tenía un respeto por la palabra de Dios. Y eso es muy interesante. Un respeto, este es un momento solemne. Quizás a veces nosotros decimos que es la parte más importante del culto. Yo sé que todo lo que hacemos es importante y todo requiere solemnidad, pero entendemos que cuando abrimos la palabra de Dios se merece toda mi atención. Entonces no deben haber la menor cantidad de distracciones. Y debo yo también de forma reverente prestar atención al escriba, al sacerdote que se pare acá, pues. Porque la gente no era reverente por Esdras. Note bien esto, por favor. Notemos bien esto. Que la gente no fue reverente a Esdras. La gente fue reverente a la lectura de la palabra de Dios. Y eso nos enseña que no importa quién se pare en este lugar. Porque a veces los prejuicios aparecen en el corazón. No importa quién se para acá. Si el que se para acá habla la palabra de Dios, yo recibo la palabra de Dios. Qué lindo es el Señor como nos enseña, ¿cierto? Hermosa es su palabra. Yo hoy quiero establecer en nuestros corazones 3 manifestaciones que provoca la obra de la palabra de Dios en nuestra vida. 3 manifestaciones que están aquí plasmadas en esta pequeña porción bíblica que acabamos de leer. La primera manifestación que quiero compartirles en esta hora es la que tuvo el pueblo al escuchar la palabra de Dios. Ellos respondieron diciendo, dice el versículo 6, vamos al versículo 6. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, dice. Y dice, y todo el pueblo respondió, amén, amén. ¿Ah? Qué hermosa esa palabra. ¿Ah? Porque el apóstol Pablo escribe diciendo que las promesas de Dios se atrapan en el sí y en el amén. Entonces cuando yo leo la palabra, cuando hay una promesa de Dios declarada de este lugar, usted y yo debe decir amén. Y amén significa sí, Señor, yo lo creo, yo lo atrapo, yo lo guardo en mi corazón. Como hace muchos domingos atrás les prediqué, creo que hace fue 1 año y medio aproximadamente, estaba revisando allí mis registros. Hablamos sobre decir amén. La importancia de decir amén. Porque no es una muletilla, no es algo tradicional. Cuando decimos amén, le decimos, sí, Señor, yo creo lo que tú estás diciendo. Cuando decimos amén, el Señor se manifiesta. ¿Por qué? Porque cuando decimos amén, porque Jesucristo es el amén. Apocalipsis así dice, que Jesucristo es el amén. Entonces, cuando la palabra de Dios es declarada de este lugar, usted dice, y yo digo amén a la palabra, yo estoy diciendo, gracias Jesucristo. Entonces es una expresión de gozo, es una expresión de gratitud, es una expresión de alegría, decir amén. Entonces, lo que este pueblo manifestó al decir amén, amén, fue gratitud al oír la palabra de Dios. ¿Qué provoca hoy día la palabra de Dios en mi corazón? Hemos venido hablando varios días acerca de la palabra de Dios y hoy día enfatizando en un poco lo que decía nuestra hermana Elvira al comienzo, porque hoy la iglesia, ¿cierto?, de habla hispana, de español, celebra el mes de la Biblia en septiembre por la traducción que se hizo, la traducción de la Biblia del oso. Y posteriormente hubo una revisión, ¿cierto?, en donde Reina Valera, que es la versión que generalmente nosotros utilizamos, se consolida allí, ¿cierto?, esa traducción, se hace más clara, más sencilla. Y es por eso que nosotros en este mes hemos estado haciendo énfasis los días jueves. Hemos estado haciendo énfasis entregándoles alguna porción bíblica acerca de la importancia de la palabra de Dios. Porque la Biblia, la palabra de Dios es importante para el creyente. Es importante. No es como un periódico. No es como una revista. No es como un cómic. No, la palabra de Dios es más que eso. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice. Más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del corazón. ¿Sabe que las noticias del periódico nos pueden llamar la atención, nos pueden provocar tristeza? Pero eso son cosas pasajeras. Más la palabra de Dios, cuando ella penetra en nuestros corazones, ella nos transforma, ella nos convence, ella nos renueva. Si estamos caídos, ella nos levanta. Si estamos enfermos, ella nos sana. Ese es el poder de la palabra de Dios.
Yo creo a ese poder. Por eso cada vez que las promesas de Dios son manifestadas a través de su palabra, yo digo, gracias Señor, amén Señor, yo te creo. No importa las circunstancias que estemos viviendo, las situaciones difíciles que estemos viviendo, yo creo a tus promesas, creo a tu palabra y creo realmente que tú la cumplirás. Porque tú no eres como nosotros, Señor. El Señor no es como nosotros. El Señor no es hijo de hombre para arrepentirse. El Señor es Dios todopoderoso y si lo dijo, el Señor lo va a hacer. Bendito sea el nombre del Señor. Siente gozo, siente gratitud al escuchar la palabra de Dios esta mañana. De verdad que sentimos mucho gozo. Por eso que lo primero que tenemos que considerar es que tenemos que prestarle toda nuestra atención entonces. Prestémosle nuestra atención. El Señor se merece mi atención para escucharle. Este pueblo dejó las distracciones a un lado, dejaron de hacer todo lo que tenían que hacer porque alguien iba a abrir la ley del Señor. Y muchas veces estando aquí estamos preocupados de lo que va a acontecer en la semana. Muchas veces estando aquí estamos preocupados de nuestros problemas, nuestras deudas, nuestras enfermedades, nuestras necesidades. Y no está mal preocuparse. El problema es cuando nos afanamos en esa preocupación. Entonces, debemos nosotros intentar que al cruzar esta puerta, al llegar aquí a la casa de Dios, entregarle mi corazón al Señor y decirle, Señor, te entrego mis afanes, te entrego mi preocupación, te entrego mi ansiedad, te entrego mi enfermedad, te entrego mi problema, te entrego mi corazón. Dice su palabra que ellos se humillaron en la presencia del Señor. Qué lindo es esto. Entonces, cada vez que vengamos a la casa de Dios, vengamos con gratitud de saber que hoy día oiremos al Señor. Debe provocarnos un gozo profundo. Por eso ellos reaccionaron diciendo amén. Respondieron cuando estaba leyendo la palabra de Dios. Es decir, este pueblo aceptó lo que se estaba leyendo por medio del escriba Esdras. Nadie quedó indiferente. Todos los que entendían fueron impactados, fueron compungidos de corazón. No pude evitar recordar aquel momento tan glorioso en la venida del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, en donde un hombre, ¿cierto?, llamado Pedro, el apóstol Pedro, se levanta en medio de ese gran mover de Dios, en donde la presencia de Dios estaba ahí en medio de estos 120, y él se levanta y comienza a predicar porque las multitudes comenzaron a agolparse, porque vieron que algo estaba aconteciendo. ¿Qué es lo que era ese bullicio? ¿Qué es lo que eran esos ruidos tan fuertes que tenían estos 120 allá en la altura? Y la gente se reunió delante de ellos. Y Pedro se levanta y declara las palabras del profeta Joel. Bendito es el Señor. Y dice que al declarar la palabra del profeta Joel y al contarle, al recordarle a la gente que en los postreros días el Señor derramaría su espíritu, dice que la gente se sintió compungida, se sintió entristecida en su espíritu, en su alma, en su corazón. Y eso es lo que provoca la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es para transformación. Porque Dios no quiere que usted y yo permanezcamos como estamos. Y lo que hizo el Señor en ese momento fue que la gente le dijo, Pedro, ¿qué tenemos que hacer entonces? Crean en el Señor Jesucristo y bautícense, le dijo. Y oramos para que multitudes también se agolpen en este lugar un día. Multitud de gente compungida de corazón que haya escuchado la palabra de Dios. Y eso fue lo que les pasó a estas personas. Se compungieron, se humillaron delante de la presencia del Señor. Por eso es que nadie quedó indiferente. Había gran gozo, había una gran gratitud porque entendían lo que oían. Porque Dios les proveyó, además de la lectura de Esdras, les proveyó de algunos levitas para que le ayudaran a entender lo que se estaba leyendo. Por eso mencionamos estos nombres tan extraños, porque estos nombres extraños eran levitas y ellos ayudaban a que el pueblo entendiera lo que se estaba leyendo. Es como tener una reunión acá y que hubiesen monitores al lado suyo explicándole las palabras o ayudándole a interpretar lo que estaba ahí. Pues la palabra de Dios al finalizar en el versículo 8 dice que y le ponían el sentido, dice. Es decir, aplicaban esa palabra a sus vidas.
Si le hablaba de la santidad, ellos debían entonces entender que debían caminar en santidad también. Eso era lo que básicamente estaba ocurriendo en el corazón. Entonces ellos tenían gratitud porque había gente que le enseñaba. Seamos agradecidos porque nos enseña la palabra, pues. Sea agradecido por el pastor que tiene. Seamos agradecidos por los líderes que nos ayudan a entender la Biblia. ¿Sabe lo que hace el pastor y lo que hacen los líderes y lo que hace su pastora en las Dorcas aquí cada vez que predicamos? Yo tomo la palabra de Dios y yo la acerco a su corazón. Eso es lo que yo hago cada domingo. Y yo la aterrizo a su vida, a su realidad. Entonces damos gracias a Dios por la gente que nos ayuda a entender la Biblia. Porque de verdad que hay cosas que son muy complejas. Y esto no quiere decir que usted no pueda entenderla por usted mismo. Es que está escrito. Hay personas que nos van a ayudar a comprender con mayor facilidad la palabra de Dios. Entonces damos gracias a Dios por esas personas. Por eso el pueblo estaba tan agradecido. Porque hoy día tenían más cerca la palabra de Dios. Hoy día tenemos cerca la palabra de Dios. La tenemos en un dispositivo, en un celular, en un tablet. La tenemos también online a través de una página. Pero también es rico el olor a hoja, ¿no? Es rico el olor al libro. A tener la palabra de Dios impresa. Y la tenemos cerca de nuestro corazón. Y el corazón del pueblo fue transformado en gozo. Esa tristeza que sintieron, ese momento de que se sintieron compungidos en sus corazones, vino a traer gozo. Por eso Nehemías dice, ya no llores más, les dice más adelante. No llores más, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. Qué gozo, qué alegría es tener la palabra de Dios tan cerca. Y les trajo fortaleza a este pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo segundo, entonces lo primero es que debemos expresar gratitud cuando leemos la palabra de Dios. Lo segundo es que este pueblo tuvo una acción y una devoción y una respuesta a través de la oración. Y quizás aquí no dice explícitamente que ellos se arrodillaron o que ellos oraron a Dios, pero sí menciona, dice que alzando sus manos, dice. Y quiero explicarme un poco en esta palabra de alzar las manos, porque alzar las manos significa que ellos también podían haber estado orando delante de la presencia del Señor, porque hay muchas formas de orar. Hay personas que se postran, hay personas que se arrodillan, hay personas que oran de pie, hay personas que, como lo hizo Jesús en cierta ocasión, recordaba yo aquel momento en donde Él antes de irse, Él bendijo a sus discípulos antes de irse, allí en Lucas capítulo 24, versículo 50, en donde dice que Jesús alzó las manos para orar. Entonces, este pueblo en gratitud levantó las manos al Señor para elevar oración, para decirle gracias por tu palabra, gracias porque podemos oírte con claridad, gracias porque alguien me la enseña. Entonces ellos levantaron un clamor, levantaron una oración delante de todo el pueblo y todo el pueblo junto, en conjunto, como un solo hombre, alzó las manos delante de la presencia, de la lectura de la palabra del Señor. Además, esta expresión de levantar las manos declara de nuestras vidas hacia Dios nuestra completa dependencia. No sé si se ha fijado que los niños pequeños muchas veces cuando quieren el regazo, cuando quieren la cobertura de su padre o de su madre, y quizás muy pequeñitos ellos tienden a extender los brazos. Bueno, muchas veces nosotros somos así. Cada vez que extendemos los brazos es que le decimos, Señor, necesito de ti, dependo de ti proviene mi cobertura, de ti proviene mi protección, Señor. Y este pueblo lo que hizo fue decirle, Señor, mi vida te pertenece. Yo dependo de ti, Señor. Dependemos de ti como pueblo de Dios. ¿Dependemos de qué? Dependemos de la palabra de Dios. Dependencia de sus promesas, dependencia de sus estatutos, de sus dichos, de la ley del Señor. Ellos entendían perfectamente que la palabra de Dios, que la palabra leída a través de Edras no eran palabras humanas, sino que era la voz audible del Señor hablando a cada corazón.
Entonces, cada vez que usted y yo vamos a la presencia del Señor, orando y así levantando como el pueblo lo hizo, levantando nuestras manos a Dios, declarando nuestra dependencia, ¿sabe lo que acontece en nuestra vida? Nuestro corazón es renovado. Nuestra alma, nuestro espíritu es fortalecido. ¿Por qué? Porque hemos oído con claridad la palabra de Dios. Entonces, cada vez que la escuchemos nosotros, ya sea aquí en este lugar o estemos en nuestra casa, tengamos esta actitud de orar al Señor y decirle: Señor, gracias porque me has hablado. Porque si no sería solamente un monólogo de parte de Dios. Y Dios lo que quiere establecer con nosotros son relaciones, no religiones. Dios quiere establecer una relación sana con nosotros. Y lo que Él pretende con su palabra es el transmitirnos lo que tiene en su corazón para que nosotros también le digamos: Señor, gracias, recibo esa palabra. Por eso hubo una respuesta de parte del pueblo. Porque entendían la forma en que había que dialogar con Dios a través de la oración. Entonces yo dialogo con Dios a través de la oración y le doy gracias, Señor, y le digo: Señor, si tú hoy día me estás pidiendo que sea más atento a tu palabra, Señor, ayúdame porque me cuesta, Señor. Señor, me cuesta orar, me cuesta leer, me cuesta congregarme, me cuesta, Señor, mantener mi compromiso contigo. Ayúdame, Señor. Entonces mi oración debe estar enfocada en esa dirección. Conforme a lo que hayamos leído, conforme a lo que hayamos entendido, usted y yo nos postramos delante de la presencia del Señor y decimos: Señor, ayúdame porque incluso yo solo no puedo. Necesito tu presencia que me fortalezca, que me guíe, que me direccione. Entonces el pueblo reaccionó con oración, levantando sus manos al Señor, y se humillaron, dice su palabra. Lo tercero y último que quiero compartirles a ustedes de parte del corazón del Señor es lo que dice aquí también en este hermoso versículo. En el versículo número 6, dice que después de haber dicho amén y amén, después de haber alzado sus manos, dice la Escritura, dice que se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. El pueblo estaba escuchando la lectura de la ley del Señor de pie. ¿Ya? Ellos estaban de pie, reverentemente estaban de pie. Yo he conocido alguna iglesia que al momento de leer la palabra, ellos se ponen de pie, se ponen de pie para leer la palabra. El hecho de que nosotros la leamos sentados no es faltarle el respeto, es la condición de mi corazón, es la que yo, o la intención de mi corazón, es el respeto que yo le doy a la palabra, ¿ya? No tiene que ver con que sí o sí sea de pie o sí sea sentado. Pero en este episodio el pueblo de Dios estaba de pie, imagínense 6 horas de pie. A veces nosotros hemos, por hacer algún trámite, ¿cierto? En algún banco, en alguna municipalidad, 2 horas, 3 horas parados y ya duelen las piernecitas, ¿o no? Sí, ¿o no, hermano Diego? ¿Usted que es bueno para los trámites? Claro que sí, pero el pueblo estuvo 6 horas de pie. Y es solamente porque habían sido fortalecidos por la palabra de Dios. Me hizo recordar cuando el pueblo de Dios fue guiado en medio del desierto, dice que sus ropas no se desgastaron, su calzado no se desgastó. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con ellos. Lo mismo tiene que haber pasado en este lugar. A lo mejor ninguno de ellos sintió cansancio. A lo mejor ninguno de ellos se sentó. Ni a lo mejor ninguno de ellos se estaba acomodando. Sino que ellos de pie, reverentemente, respetuosamente, oían la voz de Dios. Pero la actitud que tuvieron al oír la voz de Dios, mire lo que hace la voz de Dios. Dice que ellos se humillaron delante de la presencia del Señor y dice que se inclinaron en adoración al Señor. Entonces lo tercero que quiero compartirles en este día, esta hermosa manifestación, es que levantaron adoración. Eso hizo el pueblo, adoró, reconoció que era la voz de Dios. Pero no solamente con el hablar, sino que ahora con el actuar. Porque es fácil decir yo amo al Señor, es fácil decir yo le creo a Dios, es fácil. Usted puede decirlo, yo puedo decirlo. Pero una cosa muy diferente es demostrar que yo amo al Señor. En cierta ocasión Jesús le dice a Pedro, después de que lo había negado, le dice: Pedro, ¿tú me amas? Y tienen una linda plática allí. Fue muy linda esa plática. Señor, tú lo sabes que yo te amo.
Entonces apacienta mis ovejas, le dijo el Señor. Y le preguntó 3 veces el Señor a Pedro: Pedro, ¿me amas? Señor, tú todo lo sabes, Señor. Es fácil decir, Señor, yo te amo, pero muy diferente decir con nuestra vida misma, Señor, yo te amo. ¿Cuándo yo demuestro amor al Señor? ¿Cuándo yo demuestro adoración al Señor? Cuando a pesar de los problemas estamos acá para adorarle. Cuando a pesar de la dificultad o de la enfermedad estoy aquí para cantarle. O a pesar de la distancia estoy aquí, me levanto temprano, me preparo para venir a la casa de Dios. Eso es amor a Dios. Cuando no me importa lo que tenga que invertir, porque, amados hermanos, mucha gente piensa que es un gasto el venir desde lejos a la casa de Dios. Amados hermanos, eso no es un gasto, es una inversión. Lo que hacemos por el reino de Dios y por Dios son inversiones. Dios en algún momento dará la recompensa. Entonces, es allí cuando usted y yo le demostramos cuánto le adoramos, cuánto lo amamos y cuán devoto usted y yo somos al Señor. Entonces estas personas, estando por 6 horas de pie, dice que se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados en tierra. Ellos necesitaban demostrar que la palabra de Dios estaba por sobre ellos. Entonces llegó ese momento en que la lectura de la Escritura provocó convicción en sus corazones. Y no solamente trajo convicción, sino que trajo arrepentimiento a sus vidas. Sus cuerpos se inclinaron, amados hermanos. Lo único que nos puede doblegar es la palabra de Dios. Que no te doblegue los problemas, que no te doblegue la enfermedad, que no nos doblegue las deudas, que no nos doblegue la tristeza, la depresión, pero sí que nos doblegue la palabra de Dios. Cada vez que usted y yo la leamos, nosotros nos inclinaremos delante de ella y le diremos: amén, Señor, así será como tú me estás diciendo, lo haré, Señor. A veces el ser humano es re fácil, es sencillo para ellos doblegarse ante la adversidad, ante los desafíos. Pero no hay nada más glorioso para el creyente y para el Hijo de Dios que doblegarse ante la voz del Señor. Y este pueblo entendía perfectamente que quizás se podían doblegar ante Sanbalat y Tobías, pero jamás, ellos siempre se doblegarían delante del Señor, pero nunca de Sanbalat y Tobías, porque sabían en el Dios que habían creído. Entonces nosotros sabemos en el Dios que hemos creído y hoy día nos doblegamos en nuestros corazones, en nuestra actitud delante de la palabra de Dios. Porque ella es poderosa, porque en ella encontramos autoridad. La palabra de Dios es autoridad. Y ellos levantaron una adoración genuina. ¿Y por qué es genuina esta adoración que estos hombres, este pueblo levantó delante de la lectura de la ley? Porque nadie les dijo: inclínense. Nadie les dijo a ellos: inclínense. Nadie les dijo a ellos: humíllense. Sino que en respuesta al oír la voz de Dios, ellos se doblegaron, se inclinaron, dice la palabra de Dios, solamente por oír la voz de Dios. Amados hermanos, Dios nos está llamando en este tiempo a doblegar mi corazón, nuestro corazón delante de su presencia, cada vez que escuchemos la voz de Dios. Y Dios quiere derramar abundante bendición en nuestros corazones. Pero si no hay humillación, si yo no me doblego delante de Él, no esperemos que el favor de Dios o la bendición de Dios aparezca en nuestra vida. El pueblo de este pueblo de Dios fue fortalecido. Dejaron el llanto a un lado y experimentaron la verdadera fortaleza que su corazón necesita. Ellos reconocieron el señorío del Señor. Porque Cristo es nuestro Señor. Nosotros solamente le pertenecemos a Él y a nadie más. Reconocieron que la palabra de Dios estaba por sobre ellos y no bajo ellos. A veces nosotros vamos a intentar o queremos intentar amoldarnos nosotros, o que la palabra de Dios se amolda a nosotros. Pero sabe que el señorío es diferente. Yo me amoldo a la palabra de Dios. Por eso el apóstol escribe diciendo: no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, sino que sean transformados al poder de la palabra de Dios. Entonces, yo no puedo esperar
que la palabra de Dios se amolda a mí. No, yo debo amoldarme a la palabra de Dios. Y esa es una actitud de adoración también. Y cuando nosotros adoramos al Señor, de verdad que ponemos al Señor en primer lugar. Sobre toda situación que estemos viviendo, el Señor siempre será la preeminencia. Siempre estará por sobre todo, sobre nuestras familias, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros hijos, sobre nuestra economía, sobre nuestra salud, sobre nuestra vida. Siempre el Señor será el primero para todos nosotros. Y este pueblo estaba restituyendo esa posición al Señor, declarando: Señor, tú eres el primero en todo. De ti dependemos, a ti nos humillamos y a ti nos doblegamos. Para finalizar, mencionar que lo que este pueblo estaba viviendo era un gran avivamiento en sus corazones. Cuando miramos la historia, el recorrido, el orden cronológico, los acontecimientos que ha vivido la iglesia protestante, nos encontramos con grandes y numerosos avivamientos. En 1909 hubo aquí en Chile, específicamente en Valparaíso, un gran avivamiento. Hombres que creyeron a la palabra de Dios. Amados hermanos, hermanas, el mayor avivamiento que el hombre y la mujer puede experimentar es el que provoca la palabra de Dios. Porque el mayor avivamiento de todos los tiempos, si usted revisa el historial de los grandes avivamientos ocurridos en la humanidad, todos nacen desde acá. Nacen de un hambre por la palabra. Nacen por una necesidad de conocer a Dios. No por cursos teológicos, sino por un hambre, una necesidad, por querer conocer quién es el Dios de la Biblia. Este libro de los libros que ha bendecido tantas generaciones. Y lo que el pueblo estaba experimentando era un avivamiento en sus corazones. Por eso sus corazones se encendieron y se humillaron delante de la presencia del Señor y recibieron fortaleza. Y yo oro a Dios para que la palabra de Dios siempre mantenga vivo su corazón. Siempre mantenga vivo mi corazón. Con ese fuego de la presencia de Dios ardiendo en cada uno de nosotros. Y ese fuego de la presencia de Dios nos va a ayudar, ¿sabe para qué? Para entender la palabra de Dios. Porque aquí hay cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, y tampoco pensamiento que ha subido al corazón del hombre. Son las cosas que están reservadas para usted y están reservadas para mí. Bendito sea el Señor. Hay algo que está reservado para usted. Pero no lo vamos a encontrar si no nos doblegamos delante de la palabra de Dios. A veces buscamos una respuesta y no la encontramos porque no estamos completamente doblegados delante de Él. Dios quiere que nos dobleguemos y que descubramos aquella revelación dada por el Espíritu de Dios para cada uno de nosotros. Quiero invitarle a que, puesto en pie, agradezcamos al Señor por su palabra.